Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos al tema del sellamiento. El sellamiento de los 144,000 ha sido presentado en Ezequiel capítulo 9, en Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 14. En estos tres capítulos diferentes, la obra del sellamiento es presentada, pero cronológicamente está presentado con mayor amplitud en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Capítulo 7, verso 1 al 8, presenta el sellamiento de los 144,000 en la tierra. Capítulo 7, verso 1 nos señala el tiempo. Nos dice después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que culmina el capítulo 6, verso 12 en adelante del capítulo 6. Miré cuando abrió el sexto sello. Se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de silicio. La luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se retiró como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá quedar en pie? Ese quién podrá quedar en pie, que se presenta en el cierre del capítulo 6, es respondido en el capítulo 7, los 144,000. Los 144,000 son los únicos que podrán estar en pie en el día de su ira. Entonces, aquí vemos que el capítulo 7 del libro de Apocalipsis es un lapso de tiempo entre el sexto sello y el séptimo sello. Después de 1833 y antes de la venida del Señor se realiza el sellamiento. Sabemos que el terremoto ocurrió el 1 de noviembre de 1755, el terremoto de Lisboa. El día oscuro fue el 19 de mayo de 1780. Ahora, este día también se tornó la luna roja como sangre. Ahora, la caída de las estrellas fue el 13 de noviembre de 1833. Ahora el verso 14 dice: el cielo se enrolló como un pergamino. Allí nos lleva al momento previo a la segunda venida de Cristo. Entonces el sellamiento empieza después de 1833 y termina antes de que el cielo se enrolle como un pergamino. Visión de los 4 ángeles. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Después de estas cosas, entonces, cuando los ángeles están reteniendo los fuertes vientos, tienen que llevarnos a la época después del sexto sello. No olvidemos, 1755 el terremoto, 1780 el día oscuro, 1833 la caída de las estrellas. El momento en que el cielo se enrolle como un pergamino no está revelado, solo será revelada la venida del Señor en el tiempo en que estén cayendo las plagas. Pero sí tenemos que ver estos tiempos. El primer sello, año 31 al año 100. Segundo sello, del 100 al 313. Tercer sello, del 313 al 538. Cuarto sello, del 538 a 1517. El quinto sello nos lleva de 1517 a 1755. El momento en que ocurre el terremoto de Lisboa. Luego 1780 y luego 1833. Hay algo interesante que se cumple allí en 1833, las trompetas. Antes del día del juicio, del día de la expiación, durante 10 días en Israel se tocaban las trompetas. Así en 1833, cuando caen las estrellas, empieza a proclamarse con mayor poder la venida del Señor para 10 años después. El año 1843 judío nos lleva específicamente a marzo de 1844. Nos adentra el año 1844. El sellamiento entonces ocurre de 1844 hasta el fin de la gracia, cuando los ángeles suelten los vientos. Entonces el sellamiento de los 144,000 empezó en el año 1844 y termina cuando los ángeles suelten los vientos, es decir, en el momento que termine el tiempo de gracia. Aquí vemos cómo será esto. Daniel capítulo 12, verso 12 y Apocalipsis 14, 13 presentan la misma bienaventuranza. En Daniel 12, 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y en Apocalipsis 14, 13 dice: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.
Los 1335 días terminan en el momento en que de ahí en adelante son bienaventurados los muertos en el Señor. Esa profecía empieza en el 508, cuando Clodoveo, rey de los francos, entregó el poder temporal al papado. El momento en que Clodoveo se bautiza y es la primicia para el papado. El papado mira a Francia como la primicia en Europa. El rey franco se bautiza, Clodoveo, 508. 1290 años después, 1798, el papado cae también por Francia, cumpliéndose los 1290 días del continuo a la abominación asoladora. A partir de allí, entonces, vamos a la profecía de los 1335 días. Del 508 más 1335 nos lleva a 1843. Ya vimos que el 1843 judío termina en 1844. En otras palabras, a Daniel se le dijo, bienaventurado y santo el que llegare hasta 1844. ¿Por qué es bienaventurado? Porque entra un grupo especial de salvos, los 144,000. Por eso la pluma inspirada corrobora que el sellamiento empezó en 1844. Primeros Escritos, página 43 y 44 dice, en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi una cubierta que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción. Y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro, había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. Satanás sabía esto y obraba con gran poder para mantener vacilantes y perturbados acerca de la verdad a tantos como les fuese posible. En 1844 empezó el sellamiento. La sierva del Señor dice, en este tiempo de sellamiento. La página 42 está hablando del paso del lugar santo al Santísimo de Cristo en 1844. Una vez pasa el Señor al Santísimo, empezó el tiempo del sellamiento de los 144,000. Ahora, Apocalipsis capítulo 7 dice, después de esto vi 4 ángeles. ¿Son cuántos los ángeles? 4, representando los 4 extremos de la tierra, norte, sur, oriente y occidente. Pero esto es un simbolismo interesante para representar la obra de los ángeles. Maranata 2:64 dice, no oímos las voces de esos ángeles, ni vemos con la vista natural la obra de ellos, pero sus manos están unidas alrededor del mundo, y con vigilancia que no duerme, mantienen a raya a los ejércitos de Satanás hasta que se cumpla el sellamiento del pueblo de Dios. Esa obra maravillosa del sellamiento está en pleno desarrollo, pero allí están los ángeles de Dios protegiendo la tierra, deteniendo los ejércitos de Satanás, deteniendo los juicios de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla el sellamiento del pueblo de Dios. Estos 4 ángeles representan a la hueste de los ángeles que está deteniendo los juicios de Dios para que no caigan sobre esta tierra. El control del dominio de Satanás también del planeta hasta que sean sellados los siervos de Dios en su frente. El ángel sellador, capítulo 7, verso 2. Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Vamos a ver entonces cómo es el proceso del sellamiento. El ángel que sube del nacimiento del sol dice a los 4 ángeles, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Noten bien que lo que determinará el fin de la gracia es que los sellados se completen. Cuando el último sellado reciba el sello, sellado 144,000, hasta ahí retienen los vientos los ángeles de Dios. Entonces, el ángel que termina la obra del sellamiento va al cielo, anuncia que ha terminado su obra y los ángeles reciben la orden de soltar los vientos y empiezan los juicios sobre esta tierra. Entonces, el ángel sellador, veámoslo, identificado en Primeros Escritos, página 118. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar el trigo para el granero celestial. El tercer ángel es el ángel sellador. El tercer ángel en el sentido del mensaje. El mensaje del tercer ángel es el mensaje sellador que está sellando en este momento a los siervos de Dios. La página 88 y 89 del mismo libro, Primeros Escritos, lo corrobora. Dice, vi una compañía pequeña
que viajaba por una senda angosta, donde está ocurriendo el sellamiento. El pueblo de Dios es un pueblo pequeño y va por el camino angosto. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad, en agrupaciones o compañías. Dijo el ángel, el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Esa pequeña compañía parecía agobiada, como si hubiese pasado por severas pruebas y conflictos. Interesante que la compañía que está siendo sellada va a pasar por severas pruebas y conflictos antes de recibir el sello de Dios. Volvamos al tema, el tercer ángel está sellándolos. Dos pasajes que confirman que este mensaje es el mensaje sellador. ¿Quiénes son los agentes que intervienen en el sellamiento? Veamos Maranata 2.38, explica Efesios 4.30. El Espíritu Santo con el cual habéis sido sellados para el día de Dios, las arras de la salvación. El Espíritu Santo no es un sello, no es un objeto, el Espíritu Santo es un ser, es la tercera persona de la divinidad. No es el sello, es el agente sellador. Y esto lo corrobora Maranata 2.38. Ojo ya de los testimonios, tomo 1, página 336. Nótese esto con cuidado. Los que reciben la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Un pasaje muy interesante. Nótese esto con cuidado, algo que debemos analizar detalladamente. Los que reciben la marca pura de la verdad, la marca, el sello. La palabra charagma, traducida como marca del griego, representa también sello o señal. Así dice Romanos 4.11, como sello o señal. Se utiliza como sinónimo los dos términos. La marca pura de la verdad, o sea, el sello de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién desarrolla la verdad? El Espíritu Santo. Y representada por el sello del hombre vestido de lino. Ezequiel 9, el sellamiento presentado en Ezequiel. Son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Y aquí presenta una característica de los sellados. Están gimiendo y están clamando. Este gemir y clamar, joya 2, página 64 y página 65, dice allí que representa exhortar, aconsejar, suplicar, reprender. Están gimiendo y clamando por las abominaciones. Entonces, esa obra la hace el Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Es el Espíritu Santo quien desarrolla la verdad representada por el sello del hombre vestido de lino. Por eso la inspiración dice que no se trata de un sello o marca que se pueda ver. La obra del sellamiento es un proceso interno que el Espíritu Santo está haciendo. Un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles, intelectual y espiritualmente. Es decir, en convicción y en vivencia. El Espíritu Santo es el único ser que puede hacer esto en nosotros, afianzarnos en la verdad intelectualmente. Una comprensión clara, correcta de toda verdad. Y ahora nos da el poder para vivirlas, afianzamiento espiritual. De modo que los sellados son inconmovibles. Están convencidos y convertidos. Es la obra del Espíritu Santo. El sellamiento es la obra de convencer y convertir con toda la verdad presente. Entonces, es la obra que el Señor está realizando en ese momento. En aquel que el Espíritu Santo complementa esa obra, lo convence y lo convierte plenamente, ocurre el sellamiento literal, que está plasmado en Profetas y Reyes, página 434. Los ángeles santos, invisibles, han ido de un lado a otro, poniendo sobre los fieles el sello del Dios viviente. Una vez el Espíritu Santo afianza a la persona, al sincero Hijo de Dios, en la verdad, lo afianza intelectualmente, lo aclara, le quita toda duda, le elimina toda herejía, ahora lo afianza espiritualmente, lo convierte y lo transforma plenamente. Un ángel del cielo, ángel literal, es enviado, ángeles santos e invisibles, han ido de un lado a otro poniendo sobre los fieles el sello del Dios viviente. Entonces ahora pone esa marca que ellos, los ángeles, pueden ver. Y sella el sellado y señala su número. Sellado número 20.000, 30.000, 100.000. Es la obra que los ángeles están haciendo en la obra del sellamiento. Cuando una persona es convencida y convertida por el Espíritu Santo, el proceso del sellamiento se complementa con que un ángel venga del cielo y pone en la frente de ese Hijo de Dios el sello del Dios vivo. Es uno de los 144.000, sellado para la eternidad. ¿Cuál es el sello visible?
escogido por Dios. El sello que determina quién puede participar de este proceso del sellamiento, quién está siendo convencido y convertido en la verdad para ser sellado por los ángeles de Dios. Bien, Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El sello de Dios está en su ley y tiene unas características especiales. En la antigüedad, un sello llevaba el nombre de quien colocaba el sello. Por ejemplo, aquí tengo el símbolo del rey Don Alfonso, llevaba su nombre. Ahora, su territorio de dominio, la zona que controlaba, de dónde era rey, y luego su título. Aquí está signo del rey Don Alfonso. Está entonces el nombre rey, está su nombre, en este caso Alfonso, y está su territorio de dominio. El sello de Dios debe tener esas mismas características. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20 dicen que el sábado es la señal, el sello de Dios. Señal de santificación y señal de creación. Es señal en los dos sentidos. Dios es el que nos creó y Dios es el que nos redimió. El sábado es señal de creación porque el Señor el sábado lo estableció como señal de la creación, el séptimo día. Y es señal de redención porque el Salvador descansó en la tumba el sábado después de morir en viernes. Aquí entonces el sábado es señal de creación y de redención. Y la pluma inspirada ratifica que el sábado es el sello del Dios vivo. Conflicto de los siglos, página 698. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Tiene el título, el nombre y el territorio de aquel que sella. Jehová, creador del universo. Eso presenta el sábado. El sábado presenta a Jehová como el creador del universo. Y entonces en aquel momento la ley de Dios, antes de que Jesús venga, aparece en el cielo. Y entonces los ministros y la gente reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento, el sábado, es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. No se sabrá antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quien Dios diga: apártate, mal servidor. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo, el sábado del cuarto mandamiento, es el sello del Dios vivo. Patriarcas y Profetas, la página 315 dice: el cuarto mandamiento es entre todos los 10 el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Es el único que establece por autoridad de quien se dio la ley. Así contiene el sello de Dios, puesto en su ley como prueba de su autenticidad y vigencia. El sábado entonces es el sello del Dios vivo. Y cuando la luz del sábado brilló desde el lugar santísimo del santuario celestial, empezó el sellamiento en la tierra. Qué interesante. Se vio en Apocalipsis 11:19 que en el lugar santísimo está el arca. Y en Hebreos 9 se encontró que en el arca está la ley de Dios. Y en Éxodo 20 encontramos que en la ley de Dios está el sábado. Cuando la luz del sábado brilló desde el santuario, empezó el sellamiento. Por eso aquellos que guardaron el sábado antes de 1844 no son sellados, porque guardaron el sábado no por la luz del lugar santísimo. Por eso el sellamiento específicamente empieza en 1844, cuando empieza la luz del lugar santísimo. Bajo la luz del mensaje del tercer ángel, irradia luz del Santísimo sobre la tierra y ahí empieza el sellamiento de los 144,000. Ahora, ¿cuántos serán sellados? Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Un número. El término utilizado por Juan es muy importante. Oí el número. La palabra número en griego es aritmo, lo que significa un número específico, de donde deriva la palabra aritmética. Juan no oyó un símbolo, él no lo identificó, él oyó. No es una conclusión, allí se están sellando tantas personas y las contó. No, Dios les reveló ese proceso de sellamiento que él vio en la tierra, cómo culminaría y cuántas personas serían selladas.
oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pero ahora en el capítulo 14, en el verso 1, en el monte de Sión del cielo, Juan vio el Cordero y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre en sus frentes. La versión Félix Torres Amat dice, y con él 144,000 personas. Interesante. Esa expresión nos confirma categóricamente lo que señala la Escritura, que es un número literal. Primeros Escritos, página 15, dice, los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Los 144,000, un número definido. Ahora, Joyas 1, página 335 y 336, dice, el verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia. Noten cuál es la obra final que se hace en favor de la iglesia. En el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. La obra final que se hace en favor de la iglesia en la tierra es el sellamiento de los 144,000, confirmando un número literal, un número específico. Gloria a Dios, porque reveló esta profecía y nos da claridad para entenderlo correctamente. ¿Cuándo termina el sellamiento? Verso 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, el tiempo de gracia es paralelo al sellamiento. Cuando se sella el último de los sellados, el ángel con tintero de escribano va al cielo y anuncia a Jesús que ha culminado su obra sellando y numerando los santos. El Salvador deja caer el incensario de oro y dice, consumado es. El que es sucio sea sucio para siempre. El justo justifíquese todavía, el santo santifíquese todavía. El tiempo de gracia ha terminado para siempre y el destino de cada ser humano ha sido sellado para la eternidad. La inspiración lo dice. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya. Interesante, sellados y numerados los santos, completo el número de los súbditos de su reino, decidido todo caso y numerada cada joya. Se nos confirma aquí que el sellamiento es literal y que cuando culmine este sellamiento de 144,000 personas, termina la gracia y empieza el tiempo de angustia y las plagas sobre la tierra. Veamos el contexto de ese gran tiempo de angustia. Comienza desde el mismo momento en que termina la gracia hasta la liberación del pueblo de Dios. Todas las profecías se han cumplido. El evangelio se habrá predicado, Mateo 24:14 se habrá cumplido. Ya se habrá producido el zarandeo, el sellamiento, la lluvia tardía habrá descendido. No habrá más oportunidad para arrepentirse. La persecución arreciará sobre el pueblo de Dios en ese momento y se desarrolla Apocalipsis capítulo 15 verso 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces empieza el tiempo de angustia de Daniel capítulo 12 versículo 1 y se desarrollan las 7 plagas de Apocalipsis 16. La úlcera maligna y terrible que destruye la carne de las personas que guarden el domingo, que adoren al papado o a la imagen de la bestia, al protestantismo apóstata. Luego el mar se convierte en sangre como de muerto. Se reúnen los magnates de la tierra y deciden matar al pueblo de Dios.
Entonces el Señor envía la tercera plaga. Los ríos se convierten en sangre. Viene la cuarta plaga, el sol calienta hasta quemar a los hombres. No hay comida y el agua está convertida en sangre. Viene la quinta plaga sobre el trono de la bestia, sobre el Vaticano, y se extiende por todo su reino y se muerden sus lenguas de dolor. Viene la sexta plaga, la batalla final del Armagedón. E inicia la séptima plaga, la voz de Dios, que produce ese terremoto mundial y ocurre la resurrección parcial. Hacemos una pregunta: ¿por qué los 144,000 son tomados de los vivos? Por la resurrección especial en ocasión del inicio de la séptima plaga. Veámosla, Apocalipsis 16, 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y del santuario, del cielo, salió una gran voz desde el trono que dijo: hecho está. Desde el trono es desde la presencia de Dios. Dios el Padre es el que pronuncia estas palabras: hecho está. Y entonces esto produce un terremoto tremendo que conmueve toda la tierra. Daniel vio en el verso 1 y 2 el inicio y el fin del tiempo de angustia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ocurre entonces la resurrección parcial. Se produce un terremoto, las tumbas se abren y los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes, los actores materiales e intelectuales de la muerte del Salvador y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo a través de los siglos, los esclavistas, los que maltrataron y mataron a los esclavos que no resucitarán para ser castigados también aquí en esta resurrección especial. Ahora, ¿quiénes son los justos que resucitan en la resurrección especial? Son los bienaventurados de Apocalipsis 14, 13, los bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Son bienaventurados porque están en la resurrección parcial. La sierva del Señor expresó: maravillosas son estas palabras de Apocalipsis 14, 13, y especialmente cuando se les considera a la luz del marco en que están colocadas, al final de la profecía concerniente al triple mensaje que ha de resonar en preparación para el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Aquí estas palabras son importantes, nota epigráficas 522, así lo señala. Veamos ahora lo que dice la sierva del Señor. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba. El mensaje del tercer ángel empieza en 1844. Ellos murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Son los bienaventurados que mueren de aquí en adelante, de 1844 en adelante. Salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Es maravilloso el cumplimiento de esa profecía. Son los mismos bienaventurados de Daniel 12:12, el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta después de 1844. ¿Por qué bienaventurados? Porque resucitan en la resurrección especial y forman parte de los 144,000. La bienaventuranza de Daniel 12:12 y de Apocalipsis 14:13 es la bienaventuranza de ser parte de los 144,000. Apocalipsis 14:13 lo confirma la sierva del Señor en Mensajes Selectos 2, páginas 300 y 301. Casi no sé qué decirle. La noticia de la muerte de su esposa fue abrumadora para mí. Casi no pude creerla. Y ahora a duras penas puedo admitirla. Dios me dio una visión el último sábado en la noche y se la voy a referir. Vi que ella estaba sellada. 1850. La primera sellada en los 144,000 es esta hermana. Dios le reveló a su mensajera quién fue el primer ser humano sellado. Fue una mujer, la señora Hastings. Vi que ella estaba sellada, que se levantaría a la voz de Dios y que se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella. Descansaría durante el tiempo de angustia. Lo único que debería afligirnos debería ser nuestra pérdida experimentada al ser privados de su compañía. Dice con los 144,000. Algunos utilizan esta preposición para decir
No. Ella no está entre los 100, sino con. Pero veamos Juan capítulo 20, versos 24 y 25. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos. Y aquí resalté la expresión con. La misma allá de Mensajes Selectos, tomo 2, página 300 y 301. Aquí en Juan 20, 24, utiliza Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos. Eso escribe Juan. Juan utiliza el término con para referirse a Tomás. Está hablando de los 12. ¿Tomás era o no era de los 12? Tomás era de los 12, indudablemente. Pero Juan escribe que Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con los 12. Entonces Juan haría aquí a Tomás un discípulo número 13. Si concluimos que el con es excluyente, no es excluyente, es incluyente. ¿Qué ocurre aquí? Tomás, uno de los 12, él es de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos. ¿Con quiénes? Con los 12. Noten que aquí se hace énfasis en uno. Se explica que Tomás es uno de ellos 12. Pero cuando se habla del grupo, aunque el grupo no esté completo, se le llama como si estuviera completo. Y como si Juan no fuera de ellos. Tomás, no fuera de ellos. Juan utiliza esta expresión muy interesante para aclararnos lo de la hermana Hastings. Entonces, en el contexto de Juan, capítulo 20, ella está entre los 144,000, pero el énfasis se está haciendo en ella. Así como en Juan, capítulo 20, el énfasis se está haciendo en Tomás. No para excluirlo de los 12, sino para indicar que de él se está hablando y que él no estaba en la reunión de ese día. Así, la hermana Hastings es uno de los 144,000. No se le excluye, es parte de los 144,000, pero se está haciendo énfasis en ella. Por eso dice con los 144,000, así como de Tomás se dice, no estaba con los 12 cuando Jesús vino. Qué interesante. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Entonces Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos. La expresión con no es excluyente, es incluyente. Tomás era uno de los 12 discípulos, pero no estaba ese día allí. Ahora, la hermana Hastings es uno de los 144,000, pero se dice con para especificar que se está hablando de ella, pero no se le excluye, sino que forma parte del grupo selecto y completo de los 144,000. Ahora, comentario bíblico, tomo 7, página 993. Confirma la resurrección especial y que los que mueren son sellados. Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. Interesante. Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Noten que es un número. ¿Cuál número? El mismo número del verso 1 de Apocalipsis 14, donde está el verso 13. El mismo número de Apocalipsis 7:4. El único número específico mencionado en toda la Biblia. El número de los 144,000. Entonces, la resurrección se cumple así. Todos los que mueren en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace, que Dios iba a hacer con los que guardaron su ley, con los que habían observado su ley. Eso lo dice Conflicto 6:94. Ahora, primeros escritos. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos. Dos características, mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, que es el sello del Dios vivo, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. La resurrección especial entonces es para completar el número de los 144,000. Ocurre la resurrección especial y Primeros Escritos, página 15, dice que los 144,000 santos vivientes en número, después de la resurrección especial, oyen el día y la hora de la venida de Cristo. Entonces los que resucitan no forman parte de otro grupo, son parte de los 144,000 santos vivientes en número. Todos en pie, antes del regreso del Señor, son los únicos que pronuncian Isaías 25:9. Y aquí este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y alegraremos en su salvación.
Primeros Escritos 2:87, los santos vivos, que son 144,000, nos dice la página 15 de Primeros Escritos, son los únicos que pronuncian Isaías 25:9. Primeros Escritos 15, los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén. Y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía, mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado, santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. La página 285 y 286 de Primeros Escritos. Ahora la página 15 dice: pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes, y en inglés dice number, en número, los 144,000 santos vivientes en número, reconocieron y entendieron la voz. Un número específico. Son los únicos santos vivos después de la resurrección especial. Por lo tanto, los que resucitan en la resurrección especial son parte de los 144,000. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremotos. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. La sierva del Señor escribió en A Word to the Little Flock, una palabra al pequeño remanente, página 12. Usted piensa que a los que adoran a los pies de los santos de Apocalipsis 3:9 serán finalmente salvos. Sobre este punto debo diferir de usted, porque Dios me ha mostrado que esta clase ha profesado la fe adventista, se han desviado del camino y han crucificado de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo al vituperio. Fueron adventistas que abandonaron el camino y crucificaron de nuevo al Salvador. Y ahora, en la hora de prueba que ha de venir para exponer el verdadero carácter de cada uno, sabrán que están perdidos para siempre y abrumados por angustia de espíritu, caerán a los pies de los santos. Tremendo ese momento. Cuando los adventistas que no aceptaron el sellamiento reconozcan que el sellamiento es verdad y caigan a los pies de los 144,000 y reconozcan que son los santos de Dios. Entonces resonó la argentina trompeta de Jesús. A medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego, miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: despertad, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 exclamaron aleluya al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Los 144,000 son transformados después de la resurrección general. De esto podemos reconocer, dice la Review and Herald del 10 de julio de 1897, como creían los pioneros. De esto podemos reconocer que cuando el Señor venga, todos los 144,000 pertenecientes a los vivos se compondrán de aquellos que nunca vieron la muerte y de aquellos que murieron durante la proclamación del último mensaje. Noten bien, de esto podemos reconocer que cuando el Señor venga, todos los 144,000 pertenecientes a los vivos se compondrán de aquellos que nunca vieron la muerte y de aquellos que murieron durante la proclamación del último mensaje. Pero estos resucitarán antes de que el Señor aparezca, en la resurrección parcial. Entonces los 144,000 vivos, cuando Jesús viene, están conformados por los que pasaron sin ver muerte todo el tiempo de angustia, y por los que resucitan en la resurrección parcial. Y todos viven la fase final del tiempo de angustia. Todos ven el mundo en su clima de dolor, de destrucción, de hambre, de necesidad, y experimentan eso por un tiempo. Y entonces después son liberados a la venida del Señor.
El Señor ha revelado esta verdad claramente. Y así como creían los pioneros, y está revelado en la Biblia y el espíritu de profecía, creemos nosotros hoy. Veamos ese orden entonces. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Termina la gracia, culmina el juicio de los vivos, se completa el número de los sellados, inician las 7 plagas, el tiempo de angustia mundial. Luego de la segunda plaga se da el decreto de muerte. Ahí inicia el tiempo de angustia de Jacob. Al final, cuando inicia la 7ª plaga, la voz de Dios, el Padre, produce el terremoto y ocurre la resurrección parcial. Luego viene la segunda venida de Cristo y Él despierta a la gran muchedumbre de la tumba. Lleva al pueblo de Dios al cielo. Ocurre el milenio del juicio comprobatorio. Pasa el milenio, la tercera venida de Cristo y la purificación de la tierra. Entonces, capítulo 7, 1 al 8 de Apocalipsis nos presenta el sellamiento en la tierra. Ahora, el verso 9 nos presenta el triunfo de todos los redimidos. Después de que han ocurrido estos sucesos y el Señor viene, resucita la gran muchedumbre y transforma en inmortales a los 144,000, inicia el viaje de 7 días y se llega a las puertas del cielo. Y el verso 9 nos muestra la adoración de todos los salvos. Los salvados vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta multitud es todos los salvos, todos los redimidos de toda la historia. Allí están todos los grupos de salvos que están en el cielo en ese momento. 7:23 del libro Conflicto de los Siglos dice que son los tizones arrebatados del incendio, los 144,000, la gran muchedumbre están allí y los mártires. Todos los grupos de salvos están allí en ese momento. Y ahora, ¿qué hacen ellos? Claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esta es la adoración de todos los redimidos. Apocalipsis 7, 9 y 10. Todos los salvos allí alabando a Dios en su trono. Ahora viene la adoración de los ángeles, versos 11 y 12 de Apocalipsis 7. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está la adoración de los seres celestiales, de los ángeles. Aquí están todos los ángeles alrededor del trono, con los 24 ancianos, con los 4 seres vivientes, que se postran sobre sus rostros delante del trono y adoran a Dios. Allí están ahora todos los redimidos de todas las épocas, unidos a los 24 ancianos, con los 4 seres vivientes y los ángeles, adorando al Señor. Ahora viene una pregunta interesante en el verso 13. Entonces uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi Señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, del tiempo de angustia. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 1 al 8, el sellamiento en la tierra. Apocalipsis 7, 9 y 10, la adoración de todos los redimidos ante el trono de Dios. Apocalipsis 7, 11 y 12, la adoración de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes y de todos los ángeles. Apocalipsis 7, 13, la pregunta de un grupo especial de salvos. Y se explica aquí que son los que vienen de la gran tribulación. Son los 144,000. Ahora del verso 13 al 17 se vuelve a tocar el tema del capítulo 7, versos 1 al 8, los sellados. Pero ya no en la tierra. Juan los había visto en la tierra mientras sufrían, mientras pasaban tribulaciones y dificultades en el proceso del sellamiento, que eran probados, enfrentaban conflictos y pruebas antes de ser sellados. Ahora no los reconoce en el cielo. Se le pregunta quiénes son y de dónde vienen. No está refiriéndose a la gran multitud, porque ya se ha explicado que la gran multitud viene de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se está haciendo énfasis en un grupo especial de salvos. Y la respuesta son los que han venido de gran tribulación y han lavado y blanqueado sus túnicas
en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Y día y noche le sirven en su templo. Aquí está el dato que aclara quiénes son. Y están sirviendo día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono le dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, cuarta plaga. No los abatirá el sol, cuarta plaga. Ni ningún calor abrasador, cuarta plaga. Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Veamos ahora cómo lo confirma la inspiración. Primero los escritos 19. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, le sirven día y noche en su templo, dice Apocalipsis 7. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar, y exclamamos aleluya. Si usted analiza Apocalipsis 21 y 22, dice que en la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén, no hay noche. Pero fuera de la Nueva Jerusalén se notará la diferencia entre día y noche. Los días serán 7 veces más claros y las noches serán tan claros como los días de hoy. Está hablando entonces de un templo que está fuera de la Nueva Jerusalén, donde se nota la diferencia entre día y noche. Y este es el templo que está hablando aquí. Un templo que está sobre el monte de Sión de la tierra nueva, rodeado de 7 montes. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos aleluya. La mensajera del Señor dice y exclamamos, se incluye, porque es una de las que puede entrar allí. Juan solo habla del templo. Juan solo menciona, le sirven día y noche en su templo. ¿Por qué? Porque él no es de los sellados. Él no vivió de 1844 en adelante y por lo tanto no es de los 144,000. Pero la profetisa sí. Vivió de 1844 en adelante. Murió en la fe del mensaje del tercer ángel. Conflicto de los siglos 694, guardando el sábado, primeros escritos 285. Por eso fue sellada con el sello del Dios vivo, conflicto de los siglos 698, que es el sábado, según Patriarcas y Profetas 315. Aquí se confirma entonces el sellamiento de los 144,000. Tendrán sus nombres escritos en tablas de oro en el templo. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente. Dice Apocalipsis 3:12 que estará en su templo. Los que sigan el carácter de Filadelfia llevarán en su frente el nombre de Dios y estarán en su templo y no saldrán fuera. Tendrán el privilegio de entrar al templo de Dios en la tierra nueva. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente con engaste de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Juan ni en visión pudo entrar al templo porque él no es de los sellados. La profetisa sí, porque ella es uno de los 144,000. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. Después de admirar la gloria del templo, salimos, lo que confirma que ella es uno de los 144,000, porque solo los 144,000 entran allí. Y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Maravilloso cómo esto está revelado con claridad, cómo el Señor ha revelado para sus hijos toda verdad clara y perfectamente. 5 condiciones quiero resaltar para estar entre los sellados. Llevar el nombre del Padre en la frente. Apocalipsis 14:1. Hechos de los Apóstoles 471 dice que esto simboliza servir a Dios con la inteligencia y con el corazón. Con el corazón y con la inteligencia. Esto es con la parte lógica y la parte emocional. Han servido a Dios con la inteligencia y con el corazón. Inteligentemente y amorosamente se le ha servido en esta tierra. Eso significa el sello en la frente. Han servido a Dios y lo han seguido con la inteligencia y con el corazón. 2 cosas maravillosas. Luego, segunda característica, no tener contaminación doctrinal. Apocalipsis 14:4 dice, son vírgenes. La virginidad se refiere a pureza espiritual. Palabra de vida del Gran Maestro 336. Se les llama vírgenes porque profesan una fe pura, sin contaminación doctrinal. Tercero, sin engaño en sus bocas. Apocalipsis 14:15. Joyas 2, página 71. Nadie que practique el engaño recibirá el sello del Dios vivo. Cuarto, sin faltas. Apocalipsis 14:5. Son sin mancha. Joyas 2, página 69. No debemos tener defectos de carácter. Dios nos ayude en su gracia infinita para vencer nuestros defectos, nuestras debilidades,
para que seamos lavados en la sangre del Cordero y transformados por su poder. Y finalmente reflejar plenamente el carácter de Jesús. Apocalipsis 14:4, primeros escritos, página 71. Por eso dice Maranata, página 239, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Como un hermano escribió en un poema y dice así: no importa lo que en este mundo tenga que sufrir, si allá en el cielo puedo ser uno de los 144,000. Finalmente, Apocalipsis 7 dice: han salido de gran tribulación, han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. El Señor será su guía, así como lo fue en la tierra, así como siguieron y sirvieron al Cordero por donde quiera que fue en este planeta. Le sirvieron y le siguieron con la mente y el corazón. Le sirvieron con la inteligencia y la emoción. Le sirvieron con fervor. Entendieron su palabra, la amaron y le siguieron, le seguirán por la eternidad. Tendrán el privilegio, confiemos en que estaremos allí. Tendremos el privilegio de viajar a otros mundos con el Salvador. Ser los acompañantes de Cristo en todo el universo y estar en su presencia por la eternidad. Que Dios nos ayude para esforzarnos con todo el poder que el Señor nos ha dado para estar entre los 144,000. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén.